Shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno de los que se conectan. Estamos contentos de estar nuevamente en este espacio de estudio donde estamos explorando muchas cosas acerca del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. La semana pasada empezamos a hablar acerca de la justificación y yo creo que el concepto quedó un poquito más claro de lo que teníamos. De hecho, he recibido varios comentarios al respecto, así que agradezco mucho a todos esos comentarios que nos dan porque nos ayudan a seguirnos preparando para seguir trabajando en traer las enseñanzas y seguir aprendiendo juntos. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de la justificación, así es que vamos a entrar por aquí. Estamos hablando acerca de la justificación dentro de lo que es la escalera educativa, en donde consideramos cada uno de los aspectos. Tocamos a Romanos 5, donde dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto lo vimos junto con Isaías 53 al final de la clase la semana pasada. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, del Ruach, que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo el Mesías murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo ahora sido justificados, esta palabra justificados, por su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Ok. Hoy vamos, ya todo esto ya lo hablamos, todo esto ya lo vimos. Hoy vamos a hablar, nos quedamos aquí en la parte aquí hablamos Isaías 53, la era mesiánica, será una era de justicia. Y nos quedamos aquí en Dikayaos. Acuérdense que la palabra Dikayaos viene de la palabra justificar. Eso lo vimos la semana pasada. Déjenme cerrar por aquí un par de cositas que no necesito. Esa tal vez sí la ocupe. Son cosas que he estado estudiando. Pero entonces vamos a ver Romanos capítulo 5. Estamos leyendo de Romanos capítulo 5. Y dijimos que entonces justificados. Esta palabra justificados es la palabra dikaiao. Dikeo. Y vimos que es justificar, corregir, mostrar justicia. A justificar, hacer justo, declarar justo, perdonar, poner a salvo, hacer grato a Dios, dar la razón. También aquí dice poner a cuentas, mostrar que se está en lo correcto, absolver, poner libertad, obedecer órdenes justas. Todo esto lo vimos que venía de Dikayao, y después dijimos que íbamos a hablar de el artículo que venía en que es el diccionario teológico del Nuevo Testamento. Y aquí está Diké, hablamos la semana pasada de Diké, Dikayaos, es lo que estamos hablando ahora, Dikayaos. Y todo esto que usted ve aquí es lo que estamos leyendo en español aquí. Entonces, Dikayaos en el Nuevo Testamento. Dice, o justificación. ¿Por qué estamos hablando de la palabra justificación? Dikayaos, el uso del Nuevo Testamento. El uso del Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí tenemos que entender algo bien claro. Que si nosotros vamos a exponer lo que son las enseñanzas de Yeshua, los apóstoles, la enseñanza de Pablo, y vemos que hay una palabra que dice dikaiao, que es en griego, la palabra justificación, pero ahora nos dice que el uso de la palabra justificación, justificar, se basa en lo que es el Tanakh, el Antiguo Testamento. Entonces, no podemos hablar de conceptos como justificación, salvación, redención, adopción, si creemos que eso es algo nuevo,
algo que se estableció con Yeshua, con los discípulos, cuando en realidad lo que estamos estudiando es que todo lo que vemos, todos los conceptos que vemos en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah, simplemente se basan o tienen su base, su fuente en lo que es el Tanakh. Y eso es lo que tenemos que explicar, que no podemos hablar de los conceptos sin antes entender cuál es su base y cómo se aplica en el Tanakh. Entonces dice, el uso de esta palabra dikayaos, justificación, en el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento y difiere marcadamente del uso griego, basado en la idea de virtud, excepto en los modos de expresiones habituales o tradicionales que no están estrechamente relacionados en ningún caso con la concepción griega. Con contactos griegos y helenísticos. Cuando la esposa de Pilato llama a Jesús dikaios en Mateo 27:19, probablemente no quiere decir más que inocente o moralmente justo. Ve esta palabra, la vamos a ver que se usa en Mateo 27:19 y tiene que ver con inocente o moralmente justo. Vamos a ver Mateo 27:19. Vamos a ver aquí 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua llamado el Mesías? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo. Y aquí la palabra justo es dikaiao, persona justa, una persona caracterizada por acciones justas y morales. Lo que estuvimos hablando la semana pasada, vez tras vez lo que es dikaiao, una persona justa caracterizada por acciones justas morales, que es moralmente correcto. Entonces dice que aquí que dikaiao se usa en Mateo para Yeshua y quiere decir inocente o moralmente justo. Lo mismo se aplica al dicho de Pilato en Mateo 27:4, cuando dice, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Bueno, la palabra inocente, aquí diciendo, yo he entregado sangre inocente, la palabra inocente, más allá dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Dónde está la palabra de callados? Déjeme la encuentro por aquí. Yo he pecado. Al dicho de Pilatos. Y al del centurión, Lucas 23:47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Este es el centurión que está viendo a Yeshua en la cruz y dice, verdaderamente este hombre era justo. Y la palabra justo es, una vez más, dikaios. Y es caracterizado o procedente de estándares aceptados de moralidad o justicia, una persona que es moralmente justa. Quiero que usted entienda esto porque estamos viendo que dice moralmente justa. Cuando vemos que es lo mismo que cuando nosotros vamos a Génesis, capítulo 6, y vamos a ver la descripción de un hombre, Noé, que se le describe como Tamim, y dice que era un hombre justo. Si nosotros vamos a capítulo 6 de Génesis, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Y la persona, justo es la palabra sadik. Pero aquí en la definición de justo nos dice caracterizado o procedente de estándares aceptados de moralidad o justicia. Es lo mismo que estamos leyendo del Nuevo Testamento. La misma descripción dice es un adjetivo. Fíjese, lo voy a leer nuevamente. Dice, caracterizado por o procedente de estándares aceptados de moralidad o justicia. El mismo sentido de la palabra hebrea sadik, aquí para decir que Noé era justo, lo encontramos en Lucas, cuando dice, ¿dónde está? Lucas 23.
Era 23:47. Andaba cerca, ya por ahí. 23:47. Cuando el centurión vio, dice verdaderamente era justo, pero aquí la palabra es dikaios porque está en griego. Pero en la descripción, aquí él dice es un sentido, es un adjetivo y nos dice lo mismo, caracterizado por o procedente de estándares aceptados de moralidad o justicia. Por eso le estaba leyendo aquí lo que dice, el uso de la palabra en el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento, en el Tanakh. Solo para lo que en Génesis, para Noé, era un varón justo, un varón sadik, la palabra sadik, que es justo, en el griego, cuando el centurión habla de Yeshua, dice verdaderamente este hombre era justo, la palabra dikaios, pero la descripción de la palabra tanto en hebreo como en griego es lo mismo, una persona caracterizada por estándares de conducta moral altos. Entonces, la semana pasada hablamos que Yeshua nos justifica a través de su obra redentora, nos justifica con el Padre, porque estábamos alejados de la ciudadanía, alejados de la presencia, mas Él nos presenta justos, nos perdona nuestras faltas, para que ahora de ahí en adelante nos empecemos a mostrar como personas con una conducta moral, un estándar moral, que es lo que hace una persona justa. No quiere decir que Yeshua nos justificó con el Padre y ahora vive como nos dé la gana. No. Por eso es el estándar. ¿Cómo vivía Noé? En una generación corrupta, en una generación llena de pecado, pero dice que Noé era un varón justo. Vamos a leerlo por ahí nuevamente. Versículo 9 de Génesis. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. No solamente era sadik, sino dice era perfecto. Tamim. Y aquí la palabra tamim es libre de culpa, no estar sujeto a reproche. Lo mismo va a pasar cuando Yeshua te justifica. Ahora tienes que ser libre y estás libre de culpa, no tienes reproche, pero ahora tus valores, tu estándar moral tiene que ser alto. Vamos a seguir leyendo por aquí. ¿Okay? Espero que se vaya entendiendo esta parte. Entonces, el dicho de Herodes también en Mateo 6:20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo. Oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Vamos a ver la palabra ahí, 6:20. Temía a Juan porque era varón justo. La palabra dikaios, justo. Y nuevamente, caracterizado por o procedente de estándares aceptados de moralidad, moralmente o justicia. Formalmente, Pablo se hace eco de la terminología griega en Filipenses 4:8. Esto sí es interesante, ¿ok? Porque Pablo ya está hablando después de Yeshua. Ahora fíjense las palabras que va a usar Pablo. Ya eres una persona que ha sido justificada por el Padre, a través de Yeshua ante el Padre. El Padre te justificó por lo que Yeshua hizo. Pero ahora, fíjate el consejo que usa Pablo en Filipenses. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, la palabra dikaios, correcto, moralmente, en conformidad, fíjese la descripción, este es un adjetivo, dice, en conformidad con la ley, justicia o moralidad. Ahora Pablo dice, todo lo que es moralmente correcto, todo lo honesto, todo lo que es moralmente correcto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pero al poner esta palabrita aquí, justo, y se la voy a enseñar. Si Logos coopera conmigo. Justo. Justo. Aquí dice justo, apropiado, justo, honrado, recto, bueno, inocente, justo, recto, íntegro, apropiado, propio, justo, correcto,
Vamos a ver si nos da la Septuaginta. La traducción es la Septuaginta, que vendría siendo el Tanakh, el Antiguo Testamento. Aquí está la palabra Sadik, justicia, Sadik, ser justo. Mire, y aquí viene la palabra Sedek. Levítico 19:36. Balanza justa, pesa justa y medidas justas tendréis. Yo, Adonai vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Deuteronomio 16:18. Jueces y oficiales pondrás en tus ciudades, que Adonai tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Vamos a regresar por aquí. Deuteronomio 16:20. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Adonai tu Dios te da. Deuteronomio 25:15. Pesa exacta y justas tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Adonai tu Dios te da. Está hablando de honestidad. Proverbios 12:17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Habla de no hablar mentira. Proverbios 16:13. Los labios justos son el comentario de los reyes, y estos aman al que habla lo recto, al que habla la verdad. Eclesiastés 3:16. Vi más debajo del sol, el lugar del juicio, allí impiedad, y el lugar de la justicia, ahí iniquidad. Eclesiastés. Job. Volver ahora y no haya iniquidad, volver aún a considerar mi justicia. Fíjese, la palabra se usa 299 veces. Y aquí la encuentran Isaías, Jeremías, Ezequiel. Correcto. Vamos a ver la palabra correcto, que es Yashar, de donde viene Yashar. Números 23:10. ¿Quién contará el polvo de Israel, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Proverbios 3:32. Porque Adonai abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos o los correctos. Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Ok? Correcto. Justo. Aquí vemos la palabra justo, que es sadik. Salmo 36:12. Maquina al impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. Proverbio 9:9. Da al sabio, y será más sabio. Enseña al justo, y aumentará su saber. Entonces, ya vimos lo interesante, que esta palabra de justo se usa con su equivalente con sedek, sadik, ser yashar, ser correcto. No estaba leyendo aquí. Entonces, Filipenses dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero obviamente, Pablo tiene en mente actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, que es la Torá. Lo mismo ocurre en Timotito 2:12. Dice el 2:12, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Aquí está la palabra justa, justamente. Y aquí va a decir, en conformidad con las normas morales o sociales. ¿De qué está hablando? Vamos a hablar un poquito del contexto de aquí. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Mucha gente habla de la sana doctrina. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí. Que los ancianos sean sobrios, sean prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo y decimos, la palabra de Dios no sea blasfemada? Pero
Seamos honestos y hagámonos una pregunta. ¿Cuál palabra de Dios había hasta el tiempo de Tito? Hasta el tiempo que Pablo estaba escribiendo la carta a Tito. Si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que la única palabra de Dios que había, era lo que nosotros conocíamos antiguamente como el Antiguo Testamento o el Tanakh. Para que la palabra, para que la Torá, para que la palabra que es de Dios, que era la Biblia hebrea que estaba ahí, no sea profanada. No había lo que hoy se conoce como Nuevo Testamento. Entonces, muchas veces pasamos por ahí, pero no nos damos cuenta que dice para que la palabra aquí es el logos, el mensaje, la comunicación de la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Buenas obras, la palabra obras es ergón, deber, trabajo que una persona es obligada a realizar por razones morales o legales. Fíjense lo interesante, esta palabra obras. Palabra obras, trabajo, acción, misión, función, expresión práctica. Obra, trabajo, deber, buena acción, acto, hecho. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Nos dice que era ocupación, mérito. ¿Qué son las obras? Salmo 44:1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. God Wars. Vamos a ver qué más hay por aquí. Vamos a leer esta parte de aquí. Fíjense lo que dice esta parte de aquí. La justicia de las obras, la justicia de las obras en el judaísmo posterior. La doctrina de Pablo sobre la injusticia de todas las obras humanas no se basa meramente en el menosprecio helenístico del trabajo, ya que aplica incluso a las obras que la piedad judía consideraba favorablemente. Por ejemplo, las obras del culto, o las obras en el cumplimiento de la ley, que forman la base del logro moral y que pueden realizarse incluso sin la ley escrita, como las obras de Abraham. Juan 8:39. Dice, respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Y cuál eran las obras de Abraham? Las obras de obediencia. O las obras de la ley que están escritas en el corazón, ya sea en la edad futura. Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Adonai, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O en el caso de los gentiles, Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio y conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Son las acciones que nosotros hacemos, las obras. Hay que decidir entre las obras de Dios y las obras de la voluntad propia. Las primeras son buenas y las segundas son malas. Surge pues una división entre los justos que cumplen la ley y los pecadores que no la cumplen. En algunos textos encontramos incluso la idea de las obras de amor que son meritorias, porque van más allá de lo que exige la ley. Sin embargo, no se excluye la esperanza de la misericordia de Dios para con los impíos, a veces por intercesión de los justos. ¿Okay? Y aquí el 4. Tenemos que leer todas estas cositas porque de esa manera aprendemos. La justicia de las obras y el pensamiento de la recompensa.
que, que Dios nos recompensa según nuestras obras es un concepto básico de la Escritura. El énfasis, sin embargo, recae en la justicia de Dios más que en nuestra recompensa. La idea de que las obras no hacen ninguna diferencia es intolerable. Eclesiastés 8, de 14 a 15. Vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes suceden cosas como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de trabajo, los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Porque más tarde parece arrojar dudas sobre la justicia divina. Más tarde, sin embargo, el pensamiento de una recompensa por la rectitud se hace prominente. Como dice Akiva, la preponderancia de las obras buenas o malas decidirá nuestro destino, recompensa o castigo. Las buenas obras serán nuestras defensoras. Y por eso encontramos que hay libros de la ley. Apocalipsis encontramos que se abrieron libros. Y fíjese, muchas veces no entendemos lo que está dicho ahí. Voy a llevar para allá. Apocalipsis 20. De hecho, como busqué la palabra, hasta está subrayada ya. Y vi un trono blanco, Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La palabra ergón que vimos de Filipenses. ¿Okay? Ergón. La misma palabra. Dice, fueron juzgados los muertos. ¿Por qué? Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso es lo mismo que dice Pablo. Romanos capítulo 2. Pero tú, con dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ves más? Voy a leer desde aquí. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es Apocalipsis. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Le leí Apocalipsis para después leerle aquí. Ahora usted entienda cómo la Biblia misma se explica solita. El cual pagará. ¿Dónde se está pagando esto? Aquí. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a seguir leyendo aquí porque aquí va a decir, mire. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero la gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores
de la ley serán justificados. Estamos hablando de justificación. Dice que los hacedores, hacedor, ¿qué es un hacedor? Persona que hace alguna actividad, una obra. Los que tienen obras de la Torá serán justificados. Pero cuando los gentiles que no tienen Torá, no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la Torá, lo que es de la moralidad de Dios, entonces, aunque no tengan una Torá, una instrucción, son Torá, son instrucción para sí mismo, mostrando la obra, por eso está aquí la obra nuevamente, ergón, mostrando la manifestación, el trabajo de la instrucción de la Torá escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Interesante, ¿va? Como Apocalipsis habla de un trono, habla de los libros y habla que las personas son juzgadas por lo que hay en los libros. Romanos nos dice que no son los oidores de la Torá los que serán justificados, sino son los hacedores, aquellos que están haciendo una obra, un trabajo de lo que es la Torá en el corazón, una manifestación. Por eso Filipenses dice todo lo bueno, todo lo recto, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es de buen testimonio, en eso pensad. Manifiestas son las obras de la carne, más las obras del espíritu. Todo el mensaje es lo mismo. Tú tienes la habilidad de decidir qué es lo que tú quieres hacer, pero al final de cuentas será juzgado por las cosas que tú hagas. Volvemos por aquí. Tito 2:12. El uso diario se puede encontrar en Segunda de Pedro 1:13. Aquí esta me lo aprendí porque el traductor no lo tradujo bien, pero este no es mascota, es Segunda de Pedro 1:13. Vamos a leer por allá. Corregí varias, pero esa no la corregí. Por eso es que, sé el error que cometió la traducción. Segunda de Pedro 1:13. Mascotas, dice. Segunda de Pedro 1:13. Fíjese lo que dice Segunda de Pedro 1:13. El 12 dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Yeshua el Mesías me ha declarado. Y aquí justo también es dicallaos, recto, correcto, de acuerdo a las normas de uso, procedimiento aceptado. Pablo está diciendo, tengo como correcto amonestarlos en que estén haciendo lo correcto, estén siempre en la verdad. Lucas 12:57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre el juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Justo, nuevamente va a ser dicallaos, un derecho moral. Cualquier cosa que esté de acuerdo con los principios de la justicia, la ley o la moral. Este que sigue, no tengo ni idea de qué es. Pero dice Monte 24. Monte 24. En esta parte sí me confié de la traducción, pero contad griegos y helenísticos. Vamos a salir de dudas. Di callaos. Vamos a salir de dudas a ver qué es esa palabra. ¿En dónde está? Monte, aquí está. Monte.
Filipenses 1:7, Lucas 12:57. Dios mío, ¿dónde la voy a encontrar? No, tengo que ir nuevamente aquí. Esta es de callados. Solo porque quiero salir de la duda. No, este no es. Es este de aquí. Aquí está, de callados. Mateo 24. Mateo 24 es este. Filipenses 1:7. Ok, ya salí de la duda. Aquí está, Mateo 24. Este monte debe ser Mateo 24. Lo cual no me lo dio aquí, pero vamos a buscar qué es Mateo 24. Así para que usted vea que también nos equivocamos, pero la información está ahí. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron, la parábola de las viñas. Y aquí justo, saliendo cerca, y ellos fueron, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, llamó a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no te conviniste conmigo un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer con lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Pero toda la parábola está basada en lo que es justo. Y justo es lo que es recto, lo que es correcto, las normas o procedimientos aceptadas. Toda la parábola, interesante que toda la parábola tiene que ver en que él está dando a la persona lo que es justo, porque él está conviniendo y le está diciendo a la persona, ve, trabaja conmigo y te daré un denario. No le está diciendo cuántas horas vas a trabajar, va a trabajar. Entonces, algunos trabajaron todo el día, algunos trabajaron parte del día, algunos trabajaron las últimas horas del día, pero él dijo, yo soy justo porque yo les dije, vengan y vayan a la viña que les daré un denario. Él no dijo, si trabajas más, te doy más, si trabajas menos, te doy menos. Y toda esa parábola está basada en lo que es la justicia de Dios. Y la palabra justo es dikaios, que es lo mismo recto, correcto. Yeshua está a través de esta parábola mostrando que Dios es justo, Dios es recto, Dios es correcto y por eso Dios va a pagar a a cada uno según sus obras. Es lo que está basando esta parábola. Ahora, que algunos estuvieron todo el día ahí, que algunos estuvieron la mitad del día, sí, pero la parábola es que Dios le da a cada uno lo que él promete. Él prometió un denario y al final les está dando un denario. Vamos a ir, ahora sí, después de tantos errores por aquí,
Entonces, este era Mateo. Tengo que corregir este documento porque Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, como todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Nuevamente la palabra justo, correcto, pero se da mayor profundidad ante los ojos de Dios en Hechos 4:9. 4:19, perdón. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron. Vamos a leer desde arribita para que sepan de qué está hablando. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, 4:13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, la palabra aquí, vulgo, interesante que la palabra vulgo es idiotai. No lo digo yo, se lo voy a llevar para que lo vea ya. Laico, indocto. Idiotes. Idiotes, no lo dijo yo, lo dijo Logos. Le voy a poner un poquito más de volumen aquí. Idiotes. Es la palabra griega, idiotes. Mucha gente se molesta cuando dice, es que ese es un idiota. No es una mala palabra. Usted lo está viendo aquí. Dice indocto, sin cultura, profano, no iniciado, no dotado, inexperto, no adiestrado. ¿Ok? Vulgo, indocto, simple, tosco. La Septuaginta no tiene ningún resultado con la Septuaginta. Amateur. Una persona carente de habilidad o experiencia profesional. Alguien que está excluido o no es miembro de un grupo, especialmente que es ignorante de las enseñanzas de ese grupo, Eso quiere decir que cuando nosotros leemos, ¿dónde estábamos leyendo? Aquí, reconociendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ellos están ante el Sanedrín. Están reconociendo que esta gente no tiene la preparación que tenían los rabinos y los maestros. No voy a decir rabinos porque no había rabinos en esa época. La preparación que tenían los fariseos, los maestros. Esta gente era Pedro y Juan, eran pescadores. No tenían esa preparación. Tenían Torah, tenían enseñanza, claro que sí, conocían, pero no habían ido quizás a una yeshiva, a una escuela, no se habían instruido como si se habían instruido los maestros de la ley. Entonces la palabra vulgo es idiotez. Eran unos idiotas. No tenían la preparación basado en la gente. Están ante el Sanedrín. Quiero ser un poquito sarcástico porque mucha gente dice, no, dijo idiota. Bueno. Si lo llevo a la palabra aquí, no, ¿dónde está? ¿Cuál era? Aquí, no, era aquí esta. Ahí usted mismo la tiene, ¿ahí? Otra vez, que lo diga Logos, no yo. Ahí, que lo diga Logos. Escuche, me voy a callar. Idiotes. Ok, ya, con eso. Vamos a seguir. Entonces esta gente no tenía preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Yeshua. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliese del concilio. Aquí está concilio. Y la palabra concilio es Sanedrión, Sanedrín. El Supremo Consejo Judicial y Religioso de Jerusalén. Y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moraban en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yeshua. Mas Pedro y Juan respondieron, diciendo, juzgad, si es justo, si es correcto, si es moralmente correcto, si está en conformidad con la Torá y si está en conformidad delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Momento, tengo que explicar esto. ¿Por qué?
Porque a mucha gente le gusta este versículo. No, la Biblia dice, no es mejor, si es justo obedecer a Dios, obedecer a vosotros, obedecer a los hombres antes que a Dios. Yo no voy a obedecer a Mishnah, no voy a obedecer todos los escritos rabínicos porque tengo que obedecer a Dios. Pero tenemos que entender el contexto. ¿Cuál era el contexto? El contexto es que Pedro y Juan estaban hablando del nombre de Yeshua. En ningún lado de la Torá se prohibía que se hablara en nombre de Yeshua, ¿no? La Torá no lo prohibía. La Torá prohibía que si habían señales, milagros, y con esto va a quedar otra teoría en el piso. Porque la Torá, Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18 dice que si se levantaba un profeta, si se levantara una persona que hiciera señales, milagros, maravillas, pero llevara al pueblo y lo desviara de la obediencia a los mandamientos y de la obediencia a la Torá, tales personas tenían que morir. Y en este caso ellos están reconociendo, hay un milagro, hay una señal, ha sido manifiesta Jerusalén, no lo podemos negar, pero no, ellos no están haciendo nada malo. Eso quiere decir que ellos estaban en conformidad con la Torá. De otra manera, el Sanedrín se los hubieran muerto. Ahí vemos claramente, cuando entendemos la legalidad, entendemos el contexto y entendemos lo que estamos leyendo, vemos que el Sanedrín estaba ahí, dice, esta gente no tiene la preparación que nosotros tenemos, son vulgos, no voy a usar la palabra, son vulgos, no tienen la preparación, son amateurs, pero han hecho una señal, la señal ha sido manifiesta, pero no han hecho nada malo. ¿Qué podemos hacer? Solamente pedirles que no hablen más en ese nombre. Y por eso Pedro y Juan dicen, hey, nosotros no estamos haciendo nada malo, ahora juzguen ustedes si es justo lo que nos están pidiendo, si es correcto ante Dios lo que nos están pidiendo, porque en conformidad a la Torá, ustedes están mal. Y cuando entendemos lo que es justo, dicayao, en el contexto de justificación, nos damos cuenta del tremendo caso que hicieron Pedro y Juan. Ahora juzguen ustedes si es justo, si es correcto, si es moralmente correcto que ustedes nos impidan que hablemos en ese nombre. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. ¿Por qué les soltaron? Porque no encontraron nada, no tenía nada. Porque no tenía nada, lo soltaron. Y fíjese lo que dice aquí. No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Mesías. No voy a decir nada, solamente lo voy a leer una vez más. Contra el Señor y contra su Mesías, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo, Yeshua, a quien ungiste. Acuérdense, le están orando al Padre y le están diciendo, contra tu santo Hijo, a quien tú, Dios, ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, como lo habían profetizado a los profetas. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Yeshua. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Interesante cuando leemos desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Porque dice, el Sanedrín no encontró nada para
para castigarles, no encontró nada para condenarles. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran estado haciendo milagros y hubieran estado instando al pueblo a que se alejara de la ley, de la Torá, hubieran muerto. Si hubieran estado enseñando que ese Yeshua era Dios, hubieran muerto. Porque estaban desviando al pueblo en pos de otro Dios diferente del Dios Altísimo. No encontraron nada, claritamente dice, no encontraron nada para condenarles, simplemente los amenazaron diciendo no sigan haciendo. Y ellos dicen, hey, ¿es justo? ¿Es correcto? ¿Es moralmente? ¿Está de acuerdo con la conformidad de Dios? Juzguen ustedes, ahora juzguen ustedes. Ese uso de la palabra justo ahí llama mucho la atención. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. La dependencia del Antiguo Testamento y su sustitución de lo que es justicia. En cuanto a su contenido, el Nuevo Testamento se basa en gran medida en el Antiguo Testamento. Así, dikaios, que es justo, justicia, en sus juicios. Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, esto es a Dios. Juan 17:25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Dios es el justo. Por tanto, su ley es justa. Si Dios es justo, su ley, su Torá, también es justa. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley, la Torá, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cuál es la palabra justo aquí? De manera que la ley es nomos, la palabra nomos que viene de la Torá, y aquí lo dice, sistema de ley mosaica. La Torá, entendida como el sistema de leyes, estatutos civiles y ordenanzas sacerdotales incluidas en el pacto mosaico, especialmente entendida como el medio para ganarse el favor de Dios. Aquí nos dice, así es que la Torá, a la verdad, es santa, los mandamientos son santos, el mandamiento es santo, justo, y la palabra justo es dikaios, legal o éticamente correcto, adecuado, apropiado, especialmente como libre de favoritismo, egoísmo, prejuicio o engaño. La Torá es justa, pero su justicia se muestra sobre todo en la muerte expiatoria de Yeshua, Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. ¿Qué está hablando Romanos? Porque aquí vamos a ver Romanos un montón de rojo, porque está justificación. ¿Ok? Vamos a ver, empezando con el 21. Tenemos que entender lo que estamos leyendo, porque dice, pero ahora, aparte de la Torá, aquí ley es nomos, y nuevamente dice la Torá. ¿Okay? Aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por la Torá y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua el Mesías, para que todos los que creen en Él, pero no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. ¿Por la de la Torá? ¿Por la de las obras de la Torá?
No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la Torá en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Este verso se pone interesante, porque aquí está hablando de justificación, Torá, obras. Entonces, ¿cómo conciliamos todo esto? Bueno, Romanos está diciendo que nosotros éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios y teníamos la paga que teníamos sobre nosotros era una sola, la muerte. Así que la Torá no podía justificar una cosa y es la muerte. Por eso empieza diciendo, aparte de la Torá se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Testificada por la ley y los profetas, el Mesías. La justicia de Dios por medio de la fe en el Mesías, para que todos los que crean en él, porque no hay diferencia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, siendo justificados de la muerte, ahora a través del Mesías hemos sido justificados para tener vida. Por eso dice, no por las obras de la Torá, porque las obras de la Torá no garantizaban vida eterna. David cumplió la Torá, murió. Los profetas cumplieron la Torá, murieron. Moisés cumplió la Torá, murió. Pero todos estaban esperando. Hebreos capítulo 11, estaban esperando la esperanza. ¿Cuál era la esperanza? La resurrección para la vida eterna. Y por eso dice, aparte de la Torá se ha manifestado la justicia de Dios. Una cosa es la justicia, la justificación de Dios de la muerte, y la otra es la justificación que nosotros tenemos a través de nuestros actos morales, porque eso es la vida que nos presentamos delante de Dios para una recompensa buena o para una recompensa mala. Pero la justificación de la que habla Romanos, cuando dice que somos justificados gratuitamente por sus obras, por su gracia y no por obras, es la justificación de la muerte. Por eso al final sigue diciendo aquí, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la Torá, justificado para vida eterna. Y por eso dice, es Dios de los judíos y no es también Dios de los gentiles. Dios, porque versículo 30, Dios es uno y Él justificará. Y fíjense que aquí es una palabra diferente que vamos a hablar la semana que viene. Esta palabra es dikaiosei, que también viene de dikaiao, pero aquí es justificar. Pronunciar un veredicto a alguien que está en total conformidad con los requisitos de la ley de Dios. El Mesías nos justificó delante del Padre, para que a través de él tengamos esa vida eterna. Por eso dice aquí el versículo 31. Luego, por la fe, por la gracia, invalidamos la Torá en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Por eso siempre decimos, la Torá nos lleva al Mesías, pero el Mesías nos lleva a la Torá, porque los dos se van a complementar. La Torá sin el Mesías está incompleta, porque necesita esa justificación para vida eterna. El Mesías sin la Torá está incompleto, porque necesita esas obras que le van a justificar al hombre para tener una vida moralmente correcta y pura y presentarse ante Dios después de haber sido justificado para esa vida eterna. Acuérdense, la vida eterna no ha pasado. Es algo que estamos esperando en el futuro. Tenemos el sello. Por eso dice Efesios que nos ha sellado con su espíritu, con su ruaj. Nos ha puesto una marca. Esa marca que si nosotros creemos en el Mesías, primicia seremos de los que duermen. Y si morimos, por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia, porque en el momento que yo muera, entonces sé que seré levantado para esa vida eterna. Pero mientras estemos en la carne, en esta vida, tenemos que seguir haciendo lo que dice Filipenses 4:18, todo lo justo, todo lo recto, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que tiene buen testimonio, en eso pensad. Vamos a ver qué más hay por aquí.
Romanos 3:26. Dios pues es justo como aquel que juzga y salva. También Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Este pensamiento se basa en el Antiguo Testamento, pero con el sacrificio del Mesías, o como la obra del Mesías, como el nuevo factor. Primera de Juan 1:9. Esta no me la dio. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense lo que dice aquí. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, en obras de maldad, aquí dice estoquei, esfera del mal, la esfera dominada por el mal, la pecaminosidad y la ignorancia de Dios y sus caminos, entendida como la ausencia del mal. Mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua el Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice al Mesías nuestro abogado. Y luego en el capítulo 4 define cuál es el pecado. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Ve? Para que tengamos confianza. ¿Cuándo? En el día de juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. Y el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. ¿Ok? Cuando se aplica al Mesías, a Cristo como el Mesías, dicayado se refiere primeramente al cumplimiento de la voluntad de Dios. Está bien, justificación, esta misma palabra, dicayados, justificación, justo, se refiere primero al cumplimiento de la voluntad de Dios. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto y ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese a un homicida. Dice, él ha glorificado. 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? A los que anunciaron que de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Pero nuevamente, su muerte, la muerte de Yeshua, está supremamente a la vista. Mateo 27:4, ya lo leímos. Hechos 22:14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voluntad de su boca. ¿Quién es el justo? El Mesías. La naturaleza vicaria de esta muerte, el justo por los injustos, se manifiesta en 1 de Pedro 3:18, porque también el Mesías padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Con esto nuevamente lo que dice Romanos,
que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo? A través de esto, lo que dice Pedro. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esa es la justificación. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el Mesías, el justo. Pero acuérdese, fíjense, lo voy a llevar aquí. Porque dice aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el Mesías, el justo. Persona justa. Una persona caracterizada por acciones justas y morales. Pero fíjese, dice Yeshua el Mesías el justo. Vamos a Romanos nuevamente. Por aquí está, Romanos. Fíjate lo que dice aquí, porque ahora vamos a entender más esta parte. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Mesías, el Mesías Yeshua, a quien Dios, ¿quién? Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Dios manifestó su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pregunta. Ya voy a terminar, por eso le voy a hacer esta pregunta. Tengo que tomar mi café, respirar para hacerle esta pregunta. Dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, Dios está pasando por alto. Quiero que usted lea conmigo. Se lo voy a subrayar aquí para hacerlo más interesante. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, la sangre del Mesías, para manifestar su justicia. Dios está manifestando su justicia. Nos está justificando a través de Yeshua. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando dice que Dios nos justificó a través del Mesías, ¿nos justificó de qué cosa? Ahí lo dice. ¿Los pecados qué? Pasados. Entonces quiere decir que cuando nosotros reconocemos por la fe que a través del Yeshua hemos sido justificados, esa justificación únicamente nos justifica los pecados pasados al momento que estamos reconociéndolo, pero de ahí en adelante somos responsables por nuestras acciones. No dice todos los pecados, léalo bien conmigo. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. El Mesías tuvo que morir, tuvo que llevar la carga del pecado, tuvo que ser juzgado como pecador inocentemente porque no había pecado, para que a través de eso fuera hecho el justo y fuera el que nos justifica. Pero hoy aprendimos que nos justifica de los pecados pasados, para hacernos aptos delante de Dios. De ahí en adelante nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios como personas moralmente correctas. ¿Y vamos a fallar? Claro que sí, y por eso dice abogado tenemos para con el Padre, pero no quiere decir que vamos a decir ya Yeshua pagó todo y ahora ya tenemos un cheque en blanco para todas las veces, porque claramente dice pecados pasados. Ya, ahí terminó, creo. Así es que dice, la naturaleza vicaria de la muerte de Yeshua, cuando él fue el justo que pagó por los injustos, se manifiesta en 1 de Pedro, 2 de Juan. Sin embargo, aquellos que pertenecen a este justo deben hacer lo correcto. Claro, porque te justificó lo pasado.
no lo presentes. Ahora debes hacer lo correcto. Primera Juan 2:29 dice, y si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Eso claramente dice que todo lo que ha sido nacido del Mesías debe hacer justicia. Buscando solo la voluntad de Dios, pronuncia juicio justo sin actuar solo por las apariencias. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Di callados, puede usarse los patriarcas, esto lo vamos a ver la próxima semana. Yo espero que esta semana hayamos aprendido. Seguimos hablando en el concepto de la justificación. Usted ve que unas veces habla de la justificación que Dios hizo, sí, pero ok, nos justificó a través del Mesías, ¿cómo? Haciendo injusticia, se pudiera decir haciendo injusticia en Él, porque Él no pecó, pero le fue cargada los pecados de la humanidad y Él pagó el precio de lo que no debía. Pero una vez que ahora Él te justifica, te presenta al Padre, te da borrón y cuenta nueva de los pecados pasados, ahora tú tienes que, si fuiste nacido de Él, hacer lo correcto, hacer lo que es moralmente justo, lo que es moralmente correcto. Romanos dice, aparte de la Torá, la justicia de Dios se manifestó como trayendo la solución a lo que la Torá no podía solucionar, y era la muerte. Ahora a través del Mesías, tanto gentiles como judíos, tanto los que tenían la circuncisión como los que no tenían la circuncisión, eran justificados delante del Padre. Pero eso no quiere decir que la obediencia a la Torá quedaba excluida, quedaba a un lado, sino dice aparte. Cuando tú dices aparte, tú dices tengo esto y aparte tengo esto. No dices tengo esto nada más. Cuando tú dices tengo este carro y aparte de este carro tengo este otro carro, eso quiere decir que tienes este y tienes este y los dos son tuyos y los dos te funcionan. Por eso se usa la palabra aparte. Y Romanos dice, aparte de la Torá, la justicia se manifestó a través de lo que Dios hizo, haciendo justicia a través del Mesías, a través de su sangre, llamando al justo por los injustos y poniendo en él la paga de lo que era el pecado, la muerte. Para que a través de cuando él vive, cuando Dios lo resucita de entre los muertos, ahora le da la habilidad al Mesías de ser el justo que justifica a través de su obra. Pero solamente los pecados pasados. ¿Okay? Seguimos aprendiendo cada día. Espero que usted regrese conmigo la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo, y de verdad que cuando entendemos todos estos conceptos y vemos las cartas, usted mismo se da cuenta. Fuimos a través de Apocalipsis, de Romanos, de Juan, de Mateo, de Filipenses, de Hechos, vimos el Sanedrín, vimos cómo el Sanedrín no tenía nada en qué acusar, en qué condenar. Si los discípulos se hubieran apartado de la Torá, si los discípulos hubieran hablado de Yeshua como un Dios, hubieran muerto. Todo es bien claro cuando lo entendemos, pero tenemos que seguir estudiando. Nos vemos la próxima semana. No me crea nada, no me crea a mí, verifique todo. Si usted quiere el PDF, contáctese conmigo, que yo se lo doy después de arreglar los errores que dice ahí Monte, no es Monte, es Mateo. Ya mismo los arreglo, así es que nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Familia, shalom, bendiciones, shalom.